este video vamos a hablar sobre la cuestión de la legislación y de las políticas públicas para el autismo. Sé que es un tema poco tratado cuando estamos estudiando cuestiones de autismo, sobre todo el enfoque siempre ha sido más hacia lo clínico y hacia la cuestión de terapéutica y de intervención, pero bueno, en este video vamos a tratar de explicar la importancia que tiene también la política pública, la legislación, la participación en esta condición. Obviamente, pues tenemos que conocer aspectos jurídicos, aspectos de legislación, aspectos de ciencias sociales, de sociología, sobre la condición del espectro autista. En ese sentido, hablamos más desde la visión o desde el campo social o de las ciencias sociales en la condición del espectro autista. Muy bien. Bueno, hablando particularmente de la legislación, tenemos una legislación general que se llama Ley General de Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista, que fue promulgada el 30 de abril de 2015. Bueno, ¿cómo es este proceso para que pueda una ley ser vigente y operar? Primeramente, como deben de saber, la cuestión más básica en la legislación es la presentación de la iniciativa. ¿Sí? Esta iniciativa pues se presenta a través de uno o de varios diputados, o incluso a nivel federal el presidente de la República puede presentar iniciativas, ¿no? En este caso pues fue una diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, quien presentó la iniciativa para crear la Ley General de Defensa y Protección a las Personas con espectro autista. Sí, digamos, así se llamaba la iniciativa originalmente, ¿no? Y bueno, el interés de esta diputada, Paloma Villaseñor, radica en que pues ella misma tiene un hijo con autismo, y entonces al ver la invisibilidad del autismo dentro de otras discapacidades y la poca atención que había, que inclusive lo volvía un grupo vulnerable dentro de los vulnerables o invisible dentro de los vulnerables, pues entonces se decidió actuar de esta manera, ¿sí? Bueno, esta iniciativa se presentó en 2013, tuvo un cabildeo intenso al interior del Congreso. Cuando se presenta la iniciativa, se deriva a la comisión que más cercana esté al tema, en este caso salud, grupos vulnerables, derechos humanos, y entonces, bueno, ahí se empieza a hacer el debate, ¿no? La legislación internacional que rige la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad es la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, y en ella se dice que hay que hacer consultas cuando se trate de leyes o de políticas que tienen que ver con la cuestión de derechos para las personas con discapacidad. Bueno, así se hizo. En este periodo se hicieron varios foros, se hicieron consultas con expertos. Duró 2 años el proceso de discusión, obviamente no de diario, pero digo, o sea, dentro de la comisión duró este periodo de tiempo, y entonces finalmente, con diversos cambios que también pues en esta discusión legislativa pues se tienen que aceptar para que precisamente salga la ley, pues finalmente salió, y después de eso tiene que pasar al Senado, ¿sí? O sea, a la Cámara opuesta, para su revisión, y después el presidente de la República la tiene que promulgar y publicar en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ya todo este proceso se cumplió y finalmente se promulgó el 30 de abril de 2015 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación este mismo día, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Porque bueno, hay leyes que pueden entrar en vigor un mes después de su publicación, 6 meses, un año, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, esta ley entró al día siguiente, ¿no? ¿Por qué se llama ley general? Bueno, hay 2 tipos de leyes que crea el Congreso de la Unión: las leyes generales y las leyes federales.
Las leyes federales son aquellas en donde la federación, donde el gobierno federal tiene la exclusividad de legislación. O sea, no podemos nosotros en Jalisco, en Michoacán, en Nuevo León, legislar sobre medios de comunicación, por ejemplo, o sobre hidrocarburos o sobre armas de fuego. Esas son facultades exclusivas de la federación y entonces son leyes federales, ¿no? En cambio, hay leyes generales que el Congreso discute y aprueba y que son como un marco mínimo que deben tomar en cuenta los estados para legislar en esa materia, ¿sí? El ejemplo más específico pueden ser las leyes de educación, la Ley General de Educación y la Ley General de Salud. O sea, la federación legisla, pero permite que los estados también legislen la misma materia según su condición y su contexto, ¿no? En este caso, la ley de autismo, pues es una ley general que permite que haya esta creación de leyes locales. Incluso el artículo 3º transitorio señala que los estados tendrían un año después de su aprobación para que se legislara en cada uno de los estados, ¿no? Para que se armonizaran las leyes. Aquí hubo algo interesante al mes de que entró esta ley, o sea, por ahí por el 1 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por petición de otra asociación que se dice protectora de derechos de personas con discapacidad, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. O sea, ¿qué es esto de acción de inconstitucionalidad? Bueno, es cuando una parte de los diputados, al menos una tercera parte de los diputados o una tercera parte de la Cámara de Senadores o el presidente de la República o el Procurador General de la República o en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se trata de derechos humanos, creen que lo que se aprobó por el Congreso de alguna manera es inconstitucional o afecta a los derechos, ¿no? Entonces, esta herramienta jurídica se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces la Corte decide si realmente eso que se aprobó es constitucional o no. Entonces, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentaba varios artículos, varias violaciones que, bueno, a lo largo de este curso se verán y que finalmente, un año después, ¿sí? En febrero de 2016, la Corte finalmente valida la ley, ¿no? Por ahí nada más señala como inconstitucionales los certificados de habilitación laboral, ¿sí? Y no tanto por decir que el certificado en sí es violatorio de derechos o violatorio de las personas con discapacidad, ¿no? Sino porque decía que a lo mejor podría interpretarse que con el certificado tendrían que obtener el puesto de trabajo y si el patrón se los negaba, pues podrían quejarse estas personas con discapacidad o con autismo, aún llevando su certificado de habilitación laboral, y entonces eso más bien era en perjuicio de el patrón, ¿no? Entonces, más que nada por eso se le quitó como una defensa al patrón y a la contratación, ¿no? Entonces, finalmente, después del 18 de febrero, que la Corte lo valida, tenemos una ley validada. Entonces, a partir de ahí podemos decir que contó el año que el propio artículo 3º transitorio les dio a las legislaturas, ¿no? Algunas pues legislaron muy pronto, algunas incorporaron cuestiones que no incorpora la ley general, como asientos permanentes en la Comisión Intersecretarial para Organizaciones de la Sociedad Civil. Por ejemplo, en la ley de Chihuahua otorga 7 asientos, la de Sinaloa 1, la de Durango 2, Chiapas 1. Otras leyes pues no los invitan, pero no son parte permanente. Algunas leyes se incorporan, bueno, nada más una, la de San Luis Potosí incorpora a la universidad pública, la de Jalisco reconoce la figura de los monitores. Entonces, bueno, ya ahí hubo diferentes aspectos que se tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que lo importante es pues tener la ley, que el reglamento opere, o incluso sin el reglamento, probar la ley, ¿no? Que la ley realmente nos beneficie, que la ley realmente funcione, y entonces hasta después de eso hacer alguna modificación o cambio. Mi propuesta, mi sugerencia siempre ha sido que, bueno, usemos la ley, veamos en qué funciona y después podamos ver cambios posibles. Bueno, todavía quedan a la fecha, en 2020, algunos estados que no han legislado en materia de autismo
y que, bueno, o que están en el proceso de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es importante para la materia de inclusión educativa, para la materia de atención clínica, para los derechos, etcétera, y es algo interesante de conocer. No la legislación en sí misma, sino también todo el proceso de creación, lo que ha enfrentado, los diferentes discursos, y me parece que cuando vean y cuando conozcan la legislación y la historia detrás de todo eso, verán que es algo muy importante pues para el desarrollo de las personas con la condición del espectro autista en México. Saludos.